El sueño tiene que ser exacto, tiene que ser normalizado. No podemos hacer que el sueño esté manipulado para poder dormir. Fijaros que hay un montón de mecanismos para modular el sueño. El sueño tiene que ser natural. Tenemos que conseguir que el sueño sea natural. Y para eso se tienen que dar toda una serie de factores. Hace unos días en la consulta llegaba un señor que venía con una queja. Yo le pregunté, como le pregunto a todos, ¿en qué te puedo ayudar? Me dijo, es que no sé exactamente lo que me pasa. Sé que tengo varias cosas, pero no es exactamente lo que es. Bueno, en el interrogatorio y la pregunta, yo le iba preguntando cosas que podían ser más o menos relevantes. Me decía que tenía molestias en el cuello, que tenía ciertas tensiones cervicales, pero que también tenía molestias y tenía una serie de alteraciones. Pero en un momento dado se paró y me dijo, yo lo que quiero es dormir, necesito dormir. Si consigo dormir, voy a estar mucho mejor. Entonces, necesito dormir. Bueno, pues empezamos a preguntar. Yo le hice preguntas, algunas concretas, otras no tanto. Incluso le pregunté cómo era su día a día, qué alimentación tenía, si hacía ejercicio o no, qué otros factores de estrés. Le dije que valorara su nivel de estrés de 1 a 10. Me dijo 10, le dijo no, porque eso te tienes que ir al psicólogo y si no al psiquiatra que te trate, porque no, eso es un nivel muy alto. Pero bueno, él lo valoraba así porque pensaba que su nivel de estrés era excesivamente alto. Le pregunté cosas que en un momento dado pueden ser un poco absurdas, incluso ¿cómo son tus heces? Y se quedó así pensando y dice, no, ¿qué pregunta es esa, no? Le dije que tan importante era lo que se come como lo que se elimina. El hecho de poder saber cómo es aquellos elementos que eliminamos, pues son muy importantes. Bueno, al final, la conclusión es que estaba en un compendio de cosas que todas derivaban a un problema de alteración del sueño. Y ahí la propuesta fue hacerle un test para ver qué salía de ese test y cómo le podía ayudar. Evidentemente en el test salió, como ocurre en la gran mayoría de los pacientes que vienen, en el que había 3 dianas importantes. Una era el sistema inmunológico, la microbiota, el sueño y curiosamente también las emociones. Y él decía, ¿cómo puede ser que en un test como este me salgan alteraciones emocionales? Claro, las emociones alteran mucho nuestra composición interna, modifican o alteran nuestro sistema de ADN. Aquello funcionó porque hicimos unos cambios y en esos cambios, más o menos en unos 10 días, 12 días, en la siguiente consulta me dijo, oye, me encuentro mucho mejor, estoy consiguiendo dormir, no tengo todavía ese sueño que quisiera, pero sí que estoy consiguiendo dormir, ya por lo menos cuando llego me meto en la cama y ya consigo conciliar un poco el sueño, aunque me despierto todavía algunas veces, pero poco a poco voy remodelando ese sueño. Y no utilizamos nada, solamente hicimos cambios en su modo de vida, cambios en esas costumbres que de alguna manera estaban alterando todo eso. El sueño es complejo y depende de muchos factores, ahora los vamos a ir viendo. Y tenemos la obligación, como hablamos mucho de empoderarnos, y tenemos que empoderarnos de nuestra propia salud, tenemos que hacernos dueños de nuestra propia salud. Y uno de los aspectos importantes es el sueño. Los pilares de la salud se basan en nutrición, se basan en ejercicio, se basan en el sueño. Luego hay estresores internos y hay estresores externos. El estrés es un estresor externo, pero claro, el estrés tiene muchas variantes, puede venir de muchos sitios, ¿vale? ¿Qué es la epigenética y la genética clásica? Nacemos con unos genes y nos morimos con ellos. Los genes no son modificables, son heredables. La epigenética se basa en aquellas alteraciones ambientales que van a hacer que esos genes se expresen de una manera determinada y van a interferir, ¿vale?, en ese comportamiento genético. El genoma tiene unas características muy concretas. Todos tenemos una genética diferente, nos diferenciamos muy poco, pero mucho en cuanto al concepto genético. Sí. Vale. Más para atrás, perdón. Vale, no me muevo del sitio. Entonces, ¿qué hace la epigenética? Que nos permite
¿Aquí está bien? Nos permite hacer una observación de cómo es el ambiente en el que se mueven esos genes y cómo podemos hacer cambios en nuestro día a día para hacer que esos genes se expresen de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, dentro de los avances de la tecnología, la genética y la epigenética van a ir cada vez ocupando un papel más importante en nuestro día a día, porque llegará un momento en el que todo esté basado en cómo son nuestros genes, cómo se expresa nuestro genoma y qué podemos hacer para hacer esos cambios, ¿vale? La célula es muy fácil de alterar, tiene muchos campos que producen alteraciones de ese epigenoma y que va a producir alteraciones, no en la secuencia del ADN, que no la podemos cambiar, pero sí en cómo se expresan esos genes para poder cerrar o abrir ciertos comportamientos en el tema de la genética. El sueño es una conducta, bueno, esto ya lo hemos dicho antes, y la epigenética lo que estaba es expresar un poco, que no implica los cambios del ADN, pero sí en las modificaciones de cómo se comportan esos genes. ¿Cómo se hace el test epigenético? El pelo tiene una característica determinada. Nace en el concepto embrionario y es donde más información podemos encontrar. El hecho de analizar un pelo nos permite llegar a ver un poco cómo es esa expresión genética y poder analizar en profundidad cómo está o qué está haciendo esa expresión genética en nuestros cuerpos, ¿vale? Las experiencias de la vida de una persona afectan, por supuesto, a todo el entorno epigenético. Y los marcadores son importantes. De hecho, el genotipo, que es la forma en la que nos presentamos, genera en el ambiente un fenotipo determinado. Eso no nos vamos a meter en profundidad porque es muy técnico y tampoco es interesante. Lo que es interesante es saber que nuestro día a día va a producir una alteración en ese comportamiento y nos va a dar muestras de que o cambiamos o lo tenemos complicado. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer para intentar mejorar nuestra calidad a nivel celular, a nivel biológico, para no caer en carencias y no caer en enfermedades que son muy predecibles, ¿vale?, en ese sentido, y que podemos evitar, siempre y cuando seamos capaces de mantener unas normas y de mantener, por lo menos, una visión diferente de lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo poder cambiarlo. ¿Cuáles son aquellas alteraciones que más producen modificación del sueño? Durante esta jornada la habéis estado escuchando mucho porque siempre hablamos de lo mismo, de la nutrición. Ahora, en los conceptos de la medicina, cuando hablamos de enfermedades, ¿qué es lo primero que nos dicen? Cuidar la alimentación es importante, la alimentación es fundamental, no podemos comer cualquier cosa, tenéis que tener en cuenta lo que se come, no es tanto contar calorías, sino ver la cantidad de nutrientes que tiene lo que como, tengo que ver la biodisponibilidad que aquello que estoy comiendo. Todavía en el tema de la nutrición hay muchos aspectos que están mal entendidos. Vamos a ver si los podemos aclarar un poco y sobre todo vamos a ver cómo podemos hacer esos cambios para que la nutrición nos beneficie en la medida que la necesitamos, porque está en un número 1 de la salud. No podemos dejar que la alimentación sea nuestro hándicap para poder estar, ¿vale?, en condiciones. La microbiota, el ejercicio, de cada uno de estos aspectos podríamos estar hablando toda la mañana. Primero la nutrición, la microbiota, o sea, de cada uno de ellos son tan importantes que podríamos estar mucho tiempo hablando de todos ellos. Vamos a dar un repaso general para que lo vayamos viendo. Y en el tema de la nutrición, ¿vale?, la dieta, por supuesto, puede influir en la salud, pero se habla mucho de las dietas hipocalóricas, de las dietas antiinflamatorias. A veces utilizamos productos que pensamos que son buenos, no sabemos si lo son o no. Pero pensar una cosa, en cada producto que comemos, en cada alimento que utilizamos, hay un porcentaje de elementos que el cuerpo no es capaz de asimilar, ¿vale? Podemos comprarnos pues, el típico, yo qué sé, el jamoncito ese que se quita con un plastiquito y pone 98% de carne y el otro 2% no sabemos lo que es. Ese 2% es el que nos va a dañar, el que nos va a perjudicar al margen de cómo está hecho ese producto para que lo podamos comer. Entonces, pensar que todo lo que comemos, hoy en día, el 90% de los alimentos están contaminados, en mayor o menor medida. ¿Bien? Entonces, el hecho de que utilicemos alimentos que en su composición tiene componentes químicos, y estamos hablando de muchos componentes químicos. Ahora mismo
estamos rodando en aproximadamente unos 3.000 productos químicos que utilizamos en todo, en cosmética, en higiene, en alimentación. Todos esos elementos no son biodisponibles. El cuerpo no sabe qué hacer con ellos y generan, como poco, alteraciones en el sistema metabólico y, como mucho, daños incluso en el ADN. Fijaros lo importante que es eso. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay más enfermedades. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay más intolerancias. Decidme, de todos los que estamos aquí, ¿quién no es intolerante a la lactosa, a la fructosa? ¿Sí, no? Ahora está de moda que pues, a todo el mundo le afecta el gluten, a todo el mundo le afecta la lactosa, a todo el mundo le afecta... O sea, hay una serie de elementos que dices, si hace 50 años todo el mundo tenía tolerancia a eso, ahora ya no se tiene. ¿Cuántas reacciones alérgicas hay? Si levantamos la mano, casi todos tenemos algunos. Cada año hay más alteraciones de tipo alérgico, cada año hay más dificultad a la hora de plantearnos una salud estable, nos tenemos que vacunar con frecuencia porque hay toda una serie de reacciones en las que no tenemos capacidad para involucrarnos en ellas porque no sabemos muy bien lo que podemos hacer o no podemos hacer. Las intolerancias alimentarias, que pasan desapercibidas, la gente no sabe lo que es una intolerancia porque podemos pensar que puede ser una reacción que a veces es invisible y no la vemos. Entonces, muchas veces tenemos alteraciones, sobre todo manifestaciones en la piel, en el sistema respiratorio, que van a generar ciertas molestias que no sabemos muy bien por qué. Bueno, muchas de esas alteraciones corresponden precisamente a esas intolerancias alimentarias, ¿vale?, que no sabemos que están ahí. Y es porque esos compuestos en nutrición llevan algo que no podemos asimilar, que no podemos utilizar, que no está biodisponible, que nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ellos. Entonces tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que puedo comer y qué es lo que no puedo comer. Claro, ahí viene la pregunta de qué es lo que puedo comer. Pues claro, si yo todas las noches me como, por ejemplo, un arroz hervido con una lata de atún o de bonito, que está muy de moda, pues que sepáis que esa lata tiene unos componentes químicos que alteran mucho, ¿vale?, ese nivel de nutrición. No podemos comer cosas enlatadas. Joder, ¿y qué como? Si todo el mundo come cosas enlatadas, ¿qué voy a hacer? Podemos sustituir la lata por los tarros de cristal, que son mucho más higiénicos y son mejores, y no utilizar latas y comer. Digo la lata, por no deciros el plástico que quitamos de esos, de todo, que lo abres, y lo primero que te dice es, deje usted abierto el envase 10 minutos antes de su consumo, y además si lo abrís, tiene un olor fétido. ¿Por qué? Porque han utilizado una serie de elementos químicos, o bien para mantenerlo en su color, o bien para conservarlo de manera que lo veamos que parece saludable, pero no lo es, ¿vale? La microbiota. Bueno, es que lo de la microbiota, como también se ha puesto mucho de moda, pues resulta que... Me vais a perdonar, que es que me voy... voy para la silla y ya no... Yo creo que todo el mundo ya sabe qué es la microbiota, ¿no? Son esos bichitos que tenemos en el intestino, que son los que modulan, regulan, incluso tienen un eje a nivel cerebral. La microbiota es tan importante que ahora ya sabemos que dan órdenes precisas a, por ejemplo, el cerebro, para que haga una serie de funciones. Es tan importante que la microbiota, si está alterada, nos va a alterar muchos sistemas y muchas de las rutas metabólicas y nos va a generar todo un cortejo de alteraciones. La microbiota se ve alterada por todo aquello que comemos y que no es asimilable, que no es utilizable, que no podemos, de alguna manera, que entre en ese proceso de asimilación. Y eso nos va a llevar a situaciones de cada vez hay más colon irritable, la gente tiene procesos en los que de repente, pues un día tengo diarrea, otro día tengo estreñimiento, el típico cáncer de colon que está muy ahí, la disbiosis, las alteraciones, el SIBO, todo eso está a la orden del día, cada vez más. Entonces, joder, ¿qué está pasando? Si cada vez más se supone que tenemos una alimentación que está más controlada, los alimentos ahora parece que tienen un aspecto mucho más saludable, parece que son más ricos, parece que están más controlados. Bueno, pues no es verdad, o no es tanta verdad como nos dicen. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas cosas. Entonces, cualquier alteración que tengamos a nivel intestinal, cualquier reacción que tengamos a nivel del comportamiento intestinal, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuidado con lo que comemos y cómo lo comemos.
Y cuidado con la microbiota, que al final todo el mundo dice, no, te comes un yogur, es que el yogur lleva dos componentes nada más, que tampoco es que sea mucho. O sea, ¿cómo consigo mejorar la microbiota? Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo y hay muchas maneras de mantener esa microbiota en condiciones aceptables, ¿vale? Luego veremos cómo lo podemos hacer. El sistema inmune, también de moda y que juega un papel importantísimo. Cualquier elemento que introduzcamos en nuestro cuerpo, ya sea a través de nuestros sentidos o a través de nuestro proceso digestivo o respiratorio, si no está bien modulado, va a generar alteraciones del sistema nervioso. Él, a su vez, va a generar otras alteraciones, por ejemplo, en la calidad del sueño. El sistema nervioso es el principal modulador del sistema, ¿vale?, que va a mejorar la calidad del sueño. Entonces, un sistema inmunológico que esté alterado, pues al final va a generar unos problemas de sueño permanentes o constantes. Si nosotros intentamos forzar el sueño con fármacos que nos van a facilitar ese sueño, no estamos nada más que haciendo que bloquear las respuestas que debería tener el organismo frente a eso. Pasa con los fármacos, ¿vale? Entonces, no podemos utilizar para todo lo que nos pase un fármaco que va a anular la capacidad de respuesta del organismo frente a eso. Porque entonces lo único que estamos haciendo es generar alteraciones, ¿vale?, en el comportamiento de todos nuestros sistemas, sobre todo este, que es muy importante y que tiene mucho que ver con cómo responde nuestros genes, nuestra genoma, cómo responde a esas alteraciones del sistema inmune. El ejercicio. A ver, el cuerpo está lleno de músculos, huesos, tendones. Coño, si no lo movemos, es que hay que moverlo. Es que está hecho para el movimiento. Es que todo lo que hay en el organismo que no se mueve, se muere. Y cuando decimos se muere, significa que hay una alteración en el sistema musculoesquelético que tiene una conexión también muy importante con el sistema nervioso y que es modulado a través del sueño. Si nosotros no conseguimos dormir, pensar que el sueño es como el metabolismo del cerebro, ¿vale? Entonces, si no hay un buen sueño, su metabolismo no funciona. Y como está relacionado con todo, porque para nosotros la parte de la fisiología es tan importante porque todo está dentro de todo. O sea, no estamos en un organismo diferenciado. No existe un sistema cardiovascular que no tiene nada que ver con el sistema respiratorio, tiene mucho que ver con eso. Entonces, los sistemas se conexionan unos con otros. Y hay conexiones que son muy vitales y otras que son sinergias que producen que todo eso funcione más o menos bien. Entonces, tenemos que mover el cuerpo. Entonces, por lo menos hacer un ejercicio mínimo eficaz, que es lo que nosotros le recomendamos a la gente. ¿No puedo ir al gimnasio? Bueno, pues te vamos a enseñar a hacer una serie de ejercicios que por lo menos cumplan esa función. No puedo ir al gimnasio porque no tengo tiempo, porque no me gusta, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y porque además voy al gimnasio y me hacen darme una paliza, que es que no estoy acostumbrado, no quiero hacer tanto cardio, no quiero hacer no sé qué, ahora me están hablando del trabajo de fuerza. Bueno, todo eso está bien, pero hay que adaptar eso a cada una de las personas. Entonces, ese ejercicio mínimo efectivo nos garantiza por lo menos una respuesta muscular, una respuesta neuromotora, una respuesta que nos va a garantizar que ese sistema no va a caer en depresión y que no, con el paso del tiempo, pues no vamos a tener carencias en la musculatura, ni carencias en el hueso, ni nada por el estilo. Vengan de donde vengan, si son aspectos metabólicos o los que sean, da igual. Pero tenemos que movernos, tenemos que hacer ejercicio. La respiración, otra diana importante. Somos lo que respiramos. Entonces, si no podemos respirar, ¿qué hacemos? O sea, si es que lo más básico es comer, respirar, dormir. Si resulta que esos aspectos tan necesarios fisiológicamente no los estamos llevando a buen término, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos respirar mejor? Si es que tendría que ser algo natural. Pero claro, si no hacemos ejercicio, si estamos bajo un estrés determinado, si encima dormimos mal, si la alimentación no es correcta y encima la respiración es deficitaria, ir sumando, plique. Y al final, ¿qué tenemos? ¿Cuánta gente? Fijaros que a partir de una edad todo el mundo tiene que tomar una serie de fármacos. Es como que tenemos, parece que ya está hecho así, ¿no? Tenemos un momento en nuestra vida que más o menos bien, luego tenemos otro momento en nuestra vida que más o menos regular y luego tenemos la última parte de nuestra vida que más o menos mal, donde todo el mundo depende de fármacos, de estatinas, de píldoras para mejorar a nivel cardiovascular, para la tensión, o sea, todo eso está ahí y decirme quién hay a partir de 50, 55
que no dependa de ese tipo de fármacos, en mayor o menor medida. Pues ese deterioro que se va produciendo a lo largo de la vida, pues es que al final termina produciendo eso. Entonces, una parte importante es la respiración. Nosotros les enseñamos a los pacientes que hagan lo que se llama la coherencia cardíaca. Luego haremos un pequeño ejemplo para que lo veáis, porque lo podéis hacer todos y además lo podéis hacer en cualquier momento. Es una manera consciente de entender la respiración desde el punto de vista fisiológico, ¿vale? No desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista fisiológico. No hace falta. Ahora, si quiere. Sí. No, luego ya sí, bastante. Quiero decir que no hace falta ninguna condición especial, que lo puede hacer todo el mundo y que además nos va a ayudar a entender un poco el mecanismo respiratorio y sobre todo a poner en juego unos aspectos de cómo yo puedo hacer que mi respiración mejore sin tener que hacer un ejercicio severo, sin tener que hacer una relajación que a veces cuesta mucho trabajo o hacer una meditación que me haga que primero me relaje para que luego respire. O sea, todo eso a ver si lo podemos hacer de una manera más efectiva, más práctica y que nos ayude, ¿vale? Luego hacemos un pequeño ejemplo. Igual que haremos un pequeño ejemplo de cuáles son esos ejercicios mínimos que podemos hacer, y lo podemos hacer en casa, sin tener que desplazarnos a ningún lado, pero que nos va a servir para generar estímulo a nivel muscular. La hidratación. El 60% del cuerpo es agua. El agua es absolutamente necesario. A nivel celular, la mitocondria, que es la que nos da el 90% de la energía, ¿vale? A través de lo que respiramos, a través de lo que comemos, dentro de eso, a través del agua, es lo que se llama el ATP, y sin eso no se puede vivir. Entonces podemos estar mucho tiempo sin comer, no podemos estar sin respirar y aguantamos 2-3 días sin agua. En cuanto eso no está, el cuerpo entra en un deterioro y en un proceso crítico en el que ya no es compatible la vida porque necesitamos eso para hacer esas funciones y no es lo mismo beber que hidratarse, son conceptos diferentes, ¿vale? Entonces, en ese aspecto veremos que si podéis no utilizar agua del grifo, pues mejor. Si podéis no utilizar agua embotellada, pues mejor. Si utilizáis agua, porque no queda más remedio, pues que sea en botella de cristal. Y si ninguna de esas cosas se puede, pues utilizáis las típicas jarras con un filtro que por lo menos un porcentaje de contaminantes le quitamos. Luego ahora mismo ya hay una cantidad de posibilidades de utilizar agua hidrogenada, agua de todo tipo, que la podemos utilizar en casa y que nos va a ayudar mucho a esa hidratación profunda y a mejorar la calidad del agua, que es muy importante, ¿eh? Esta parte me gusta mucho. Los campos no son magnéticos, son los campos electromagnéticos. Me vas a matar, ¿eh? Cuando termine con esto vas a decir... Tenéis todo en móviles, ¿verdad? En la mano, en el bolsillo y, curiosamente, en la mesilla de la noche, ¿no? ¿Para qué? Para usarlo como despertador, para usarlo como... pues para todo. Hace ya unas cuantas semanas vino una señora a la clínica, una mujer un poco caótica, ¿vale? En su contexto de vida, pues era una mujer pues, con muchos problemas. El problema mayor era que tenía cefalea recurrente, dolor de cabeza y tenía muchos problemas gástricos, intestinales, de todo. Tenía irritación nerviosa, pero sobre todo lo que más le molestaba otra vez era que ella pensaba que si conseguía dormir iba a mejorar mucho más. Entonces, tú dime qué cosas tengo que hacer para dormir y ya con eso me conformo. Aunque lo demás siga estando a ella, yo me voy apoyando, pero necesito dormir, porque además una mujer con mucho compromiso a nivel empresarial, llevaba unas empresas potentes y tal, y bueno, a nivel internacional. Y todo. A las preguntas y al interrogatorio, resulta que esta mujer dormía con el teléfono móvil debajo de la almohada. ¿Cómo? ¿Tú también? Ah, el teléfono móvil encendido, debajo de la almohada. Tenía una tablet que estaba encendida en su mesilla. O sea, había aproximadamente unos 50 o 60 centímetros entre ella y esa tablet.
es que encima tiene un ordenador dentro de la habitación, con un router que lo tenía justo a 3 metros. Y encima, como no se dormía, ponía la televisión. Claro, la televisión, cuando se quedaba dormida, que eran media hora, una hora, no sé qué, luego se volvía a despertar, pero bueno, lo tenía puesta allí, la televisión se apagaba ya sola y se quedaba con el pilotito rojo del stand-by. Fijaros la cantidad de carga electromagnética que esa señora tenía en ese espacio tan reducido. ¿Qué es lo que producía? Una irritación masiva de su sistema nervioso central que hacía que aquello no había manera de que se pudiera relajar, era imposible, ni quisiera tener, porque lo había probado todo, o sea, había probado fármacos, había probado de todo, y encima cuando nosotros forzamos un sistema a que haga algo que no lo hace de forma natural, ¿qué es lo que le hacemos? Pues todavía le estamos dando más collejas y le estamos diciendo, es que tienes que funcionar, es que no puedo funcionar porque me estás forzando a funcionar y no tengo los mecanismos para poder funcionar. Claro, la propuesta era, te tienes que quitar todo eso de tu habitación, alejarlo lo más que puedas y a partir de ahí habrá un cambio. No se lo creía, porque además decía que era imposible, que ya no podía estar sin estar conectada, porque tenía que estar 24 horas. Le dije, mira, si tú me pides una solución, yo te la doy. Si no eres capaz de hacerla, pues márchate, porque no te puedo decir nada más. O sea, no va a haber más cambios. Si no eres capaz de hacerlo, no lo hagas. Y si lo haces, yo creo que obtendrás el beneficio que estás buscando. Al final, como estaba ya muy saturada y necesitaba hacer ese cambio, lo hizo. No tardó más de 8 o 9 días, no me acuerdo exactamente, en notar ese cambio. Notaba que cuando entraba a la habitación había una sensación de tranquilidad. Ya notaba que había un cambio allí, en ese ambiente. Ya no era tan irritante. No conseguía dormirse todavía, pero empezó a darse cuenta de que cada vez, cuando llegaba a la habitación, estaba más relajada. Entonces, esa relajación al final terminó provocando que el sueño fuera normal, que estuviera normalizado, que fuera reparador, que fuera como tiene que ser, no forzado. ¿Vale? Fijaos la importancia que tiene el que los campos magnéticos, que cada uno de nosotros tenemos un teléfono, ese teléfono lo tenemos hecho y pagamos por una señal, pero está recibiendo todas las señales de todos los que estamos aquí. Todas. Entonces, fijaros la capacidad que tiene de interferir frecuencias celulares, moleculares, ¿vale? Llegar a lo más íntimo de nuestro organismo para producir toda una serie de reacciones. Entonces, intentar utilizar el teléfono en la medida que de verdad lo necesitamos, pero no lo utilicéis como una herramienta para todo. No pongáis el teléfono en la mesilla, no lo tengáis cerca de la cabeza, alejarlo lo más que podáis, intentar alejaros de fuentes de campos electromagnéticos, que hay muchísimos, ¿vale? Ya hay empresas que han sacado elementos que sirven para neutralizar todo eso, alteran muchísimo el sistema nervioso, alteran la neuromodulación de cómo es el mensaje que tiene que partir desde la parte del cerebro hacia aquellas zonas donde tienen que funcionar de una manera determinada. Todo eso el campo magnético lo hace, no el magnético, sino el electromagnético, ¿vale? Porque luego hay una modificación de esos campos, que es el campo magnético pulsado, que lo utilizamos en terapia, ¿vale? Elvia tiene uno en la clínica, lo podéis utilizar para muchas cosas, por ejemplo, para eliminar un poco el flujo de campo electromagnético, pues si lo hacemos al revés, es como que conseguimos modularlo un poco, ¿vale? Conseguimos eliminarlo. O sea, y fijaros la importancia de todo eso. Los tóxicos. Como estamos entre mujeres, todos utilizáis cosméticos, ¿no? Un rímel de ojos o un pintalabios tiene entre 25 y 30 productos que son tóxicos, ¿vale? Lo utilizáis todos los días. La absorción de eso es mínimo, pero es como cuando en las normas o las leyes alimentarias veis que un producto tiene demostrada su posibilidad de que produzca algún tipo de alteraciones, incluido el cáncer, pero como está en unos mínimos, digamos que es tolerable. Es tolerable si me lo como una vez o me lo como 5, pero si me lo como todos los días, resulta que estoy metiendo en el organismo una serie de sustancias que se van acumulando y van generando alteraciones en ese sistema, en todos los sistemas, porque al final el hecho de utilizar
productos, sobre todo los metales pesados y a otros tipos de químicos que van a modificar y van a alterar todo eso, son acumulables. Y son acumulables hasta un punto en el que la barrera, o sea, atraviesan una cosa que se llama la barrera hematocefálica, suben al cerebro y ahí se depositan. Cuesta muchísimo trabajo sacarlos de ahí. Hay que utilizar elementos quelantes para poder absorber esos componentes químicos y bueno, cuesta trabajo. Entonces, ahora mismo el nivel de toxicidad orgánica es muy alto, pero muy alto, más de lo que podéis pensar. Y muchas veces cuando entramos en procesos patológicos o simplemente en ciertas alteraciones, lo que nos damos cuenta, incluso cuando hacemos los test, que esa toxicidad aparece, ¿vale? Igual que aparecen las alteraciones de la microbiota, todas van a la misma diana, que es el sistema inmunológico, y desde ahí revierten todos los sistemas, porque de eso depende lo que se llama la homeostasis del cuerpo, o sea, el equilibrio entre todos esos sistemas que nunca puede ser estable, pero digamos que juega un papel en el que se va modulando poco a poco. Todos los sistemas en el organismo funcionan por adaptación y compensación, pero cuando rompemos esa capacidad adaptativa y no se puede compensar, pues entramos en un conflicto. Ocurre en todo, en el sistema musculoesquelético, en el sistema vascular, donde queráis. Decidme un sistema que penséis que no, todos lo tienen, y cuando eso se rompe, entramos en conflicto. El conflicto puede ser funcional al principio y patológico después. Entonces, hay que atender mucho las señales de aquellas alteraciones funcionales que si no se corrigen acabarán en patología, ¿vale? Entonces, los tóxicos, he puesto esta foto para recordaros un poco la cantidad de elementos que tenemos a nuestro alrededor y he puesto otro de todos esos productos que se utilizan en casa para limpiar, para lavar, para mantener. Me hace mucha gracia los anuncios cuando salen en televisión, que sale una señora estupenda que hace así y dice, entonces echa un spray, entonces ya huele divino. Ese spray genera una cantidad de reacciones en el sistema respiratorio que no lo podéis ni imaginar. No podemos estar pretendiendo eliminar algunos olores que son naturales, ¿vale? Que sí, que si entramos al baño y dejamos un residuo oloroso, pues bueno, pues a lo mejor hay que intentar evitarlo. Pero nos hemos ido ya de todo ese concepto natural. O sea, lo que quiero decir que lo que echamos tiene un olor determinado y no porque hay que estar echando ni poniendo cositas en el baño porque con eso pensamos que estamos haciendo más o que vivimos mejor. No nos estamos equivocando porque todo eso que está en el váter lo estamos echando a los ríos y bueno, no vamos a explicar ese ciclo. Pero sin irnos a eso, o sea, no utilicéis cosas para mejorar vuestro ambiente en casa porque penséis que huele mal. Lo que va a oler mal es a nuestro sistema que va a pensar que qué me estás dando en el aire que no consigo asimilar qué es. Es que no sé qué es esto que me estás poniendo. Sí, a nivel parece que me huele bien, pero el daño que me está haciendo a nivel respiratorio no lo puedo cuantificar. Entonces hay gente que utiliza mucho ese tipo de cosas pues porque todos queremos que nuestra casa huela bien y que todo esté, pues eso, muy, que bien, ¿no? Que hay un ambiente muy, pues como muy bueno. Entonces, intentar no hacerlo, ¿vale? Bueno, eso os he puesto por si alguien lo quiere, ¿eh? En el tema de las alergias, volvemos a lo mismo, y cuáles son aquellos elementos inmunoreguladores que pueden mejorar, que esos aspectos alérgicos puedan mejorar, y nos vamos al estrés. ¿Quién no tiene estrés? ¿Alguien no tiene estrés? ¿Todos tenéis estrés? Y ahora decirme, ¿quién tiene estrés por encima de 0 a 10, por encima de 5? ¿Quién lucha contra el estrés? El sistema inmunológico. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos un estrés mantenido, es como lo del COVID persistente, entonces el estrés mantenido va a generar toda una serie de alteraciones funcionales que acaban en patología, la que sea. Problemas degenerativos, alteraciones no solamente del sueño, sino de los comportamientos de muchos de nuestros sistemas que se van a ver afectados porque no son capaces de salir de ahí, no son capaces de romper ese desequilibrio que hay permanentemente. Entonces entraremos en alguna enfermedad tarde o temprano, del tipo que sea, ¿vale? Las degenerativas son las más comunes. Cada vez hay más ictus, cada vez hay más procesos de infartos, cada vez hay más alteraciones de esa microbiota, cada vez hay más intolerancia, cada vez hay un poco más de todo. Tenemos que intentar controlar
todo eso para hacernos dueños de nuestra propia salud, porque si no, como le digo yo a muchos pacientes, a ver, la salud no lo es todo, pero es que sin salud no eres nada. Ya me contaréis, cuando queremos tener una vida plena, si no es saludable, o sea, si no tenemos salud, no vamos a poder hacer muchas cosas. Entonces, o salud o nada, ¿vale? Seguimos con el estrés porque se habla mucho del reloj biológico, se habla mucho de esa forma que tiene el organismo de autorregularse. Fijaros, es importante que en algunos hospitales de Europa ya se ha visto que, por ejemplo, cada órgano tiene un ciclo de funcionamiento. O sea, no todo funciona igual. Nuestro organismo no funciona con el ritmo que nosotros queremos de me levanto por la mañana y ya todo se pone a funcionar, me acuesto y ya todo se queda aquí ahí. No, que va. Cada órgano tiene una función determinada y lo hace dependiendo de ese reloj biológico que es muy importante. Entonces, en esos centros, en esos hospitales, ahora se están adaptando, por ejemplo, el dar los medicamentos dependiendo un poco qué patología y sobre qué órgano va a diferentes horas del día. Entonces, tenemos que saber que hay órganos que funcionan, tienen ese pico de funcionamiento a una hora determinada, otros los tienen más bajos. Entonces, cuando conocemos muy bien el comportamiento de ese reloj biológico, podemos acertar más, incluso los tratamientos, en la terapia, en la medicación y en otros muchos aspectos. Incluso en aquellas técnicas, como hablaba... ¿dónde estás? Que no te veo. Bueno, da igual. De las técnicas neuromoduladoras, ¿vale? Que sabemos que si las colocamos en momentos determinados va a funcionar mejor que si las ponemos simplemente cuando el paciente viene a la consulta y se la colocamos y ya está. Hasta ese punto llega, ¿vale? Entonces, el estrés no es controlable porque el estrés, necesitamos un estrés mínimo porque es lo que nos motiva, lo que nos ayuda, lo que nos empuja, pero pasando de un nivel determinado ya empieza a ser caótico, empieza a ser no reversible, empieza a tener otras implicaciones en el organismo y tenemos que saber pararlo. Y lo podemos parar de muchas formas, ¿vale? Acordaros de que todos aquellos elementos que hemos visto que alteran el sueño, alteran ese sistema y el estrés está en cada uno de ellos. Si yo me voy a hacer ejercicio y resulta que voy porque quiero estar de una manera saludable y me paso en conseguir cómo mi cuerpo se puede adaptar a ese ejercicio, estoy generando un tipo de estrés. Si me voy a la alimentación y resulta que me como todo lo que me puede apetecer o creo que eso es lo que me puede sentar bien y resulta que no soy consciente de que estoy utilizando una serie de elementos nutricionales que no son adaptables, que no son buenos, que no son asimilables, que también estoy generando estrés. O sea, el estrés está presente en todos los lados y tiene que haber un estrés funcional, fisiológico y adaptativo. A partir de ahí, todo lo demás es un problema, ¿vale? Si entramos en el tema de las patologías, de las enfermedades, ahí no podemos centrarnos en ninguna y hablamos un poco por encima de todas ellas, porque todas, en mayor o menor medida, alteran el sueño. Una persona que tenga cualquier tipo de patología va a ver mermada su capacidad para dormir y es muy normal que la gente que esté enferma utilice productos para poder dormir de una manera ordenada y placentera, porque si no es imposible. Entonces, las enfermedades, todas, ¿vale? No hay ni una sola que no alteren o modifiquen en mayor o menor medida esa estructura del sueño. Ahí están pues, todos los fármacos, los hipnóticos, los ansiolíticos y todo lo demás. Y llegamos a la parte de las emociones. Y hablábamos antes cuando el paciente me decía cómo me puede salir en un marcador epigenético las emociones. Bueno, es que las emociones producen pues, una alteración, ¿vale? Produce una predisposición a tener modificaciones en el comportamiento. La emoción daña también esa parte de la genética, esa parte de la epigenética, que son capaces de recibir esas señales emocionales porque nos van a alterar, incluso algo que se llama como la metilación del ADN. Bueno, hay una serie de aspectos ahí dentro de la genética que es muy intenso y no tiene sentido profundizar en ello. Pero que sepáis que las emociones generan un impacto a nivel celular y pueden modificar ciertos aspectos del comportamiento, de cómo se van a expresar esos genes en ese ambiente del individuo, de la persona. Las estrategias para trabajar con todo eso,
lo habéis estado escuchando en todas las charlas que se han dado. Siempre son las mismas, basándonos en el patrón de cómo mantener la salud, nutrición, ejercicio, respiración, estrés. A partir de ahí podemos hacer muchas cosas para mejorar eso. Entonces, desde el concepto de la epigenética, tenéis pues evitar esos estresores internos, el tabaco, el alcohol y todos aquellos elementos que no son nutricionalmente adaptables, y los de fuera, el estrés, venga de donde venga, ¿vale? Luego, a nivel emocional, yo os diría que si no sois capaces de gestionar eso, que busquéis siempre el apoyo de un profesional que os va a dar herramientas para gestionar eso. No es que tengamos que ir al psicólogo porque estamos mal, sino simplemente porque no entendemos muy bien cómo controlar nuestro entorno y no entendemos muy bien cómo controlar ese estrés. Entonces, vamos a intentar que alguien desde fuera nos dé herramientas para que tengamos una visión diferente de cómo encarar nuestra vida y sentirnos un poco más mejores, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a quitar porque quiero enseñaros. Antes hablábamos de cómo hacer una técnica de respiración, algo que se llama coherencia cardíaca. ¿Sabéis lo que es la coherencia cardíaca? ¿Habéis oído hablar de ella? Una cosa que inventaron los americanos, siempre inventan cosas. Está muy bien, está avalada por cardiología. Vale. El diafragma es un músculo, es el músculo de la baja presión. El corazón es el músculo de la alta presión, es el que se encarga de distribuir. Pero el diafragma es el músculo de la baja presión. ¿Eso qué significa? Pues que necesitamos que este músculo funcione bien, no solamente para nuestra capacidad respiratoria, sino también para estimular parte del movimiento a nivel sanguíneo, incluso linfático, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando la respiración no está acorde, por ejemplo, a nuestro ritmo cardíaco? Pues que hay una disfunción ahí, hay un desgaste prematuro. El corazón no puede estar nunca trabajando al mismo ritmo. O sea, eso de tomarnos el pulso y pensar que tenemos que estar por debajo de lo que nos dicen siempre, entre 60 y 90. El corazón necesita modular. Quizá es uno de los sistemas más adaptativos que hay. Yo estoy quieto y mi corazón tiene un pulso. Me muevo y mi corazón se adapta a eso porque necesito flujo sanguíneo para mejorar la nutrición de mis músculos y llevar oxígeno y todo eso, ¿vale? Entonces quiero que hagáis una prueba. Cogeros las manos, sentados, cogeros las manos. Este es el esternón, aquí encontraréis posiblemente un bultito, que es el apéndice sifoide, no os asustéis que forma parte del esternón, y desde aquí nos vamos separando un poco, ¿vale? Y nos vamos a la zona media de las costillas. Ahora quiero que hagáis una inspiración profunda, coger aire y decirme cuánto se separa esa parrilla costal, si mucho o poco, o si lo hace más de un lado que de otro. Hacerlo, respirar unas cuantas veces y ver cómo se separa y cómo se aproxima. Si veis que no hay una buena movilidad, significa que el diafragma no está funcionando correctamente. El diafragma tiene además una influencia sobre la zona lumbar. Hay mucha gente que tiene lumbalgias de repetición y es porque me dice, es que estornudando me da una lumbalgia. Claro, tienes el abdomen tan contracturado que cuando estornudas, el espasmo que produce, aquí hay dos columnas, que son las proyecciones del diafragma hacia atrás, entonces produce una lumbalgia muy característica, ¿vale? Entonces, fijaos la influencia que tiene, no solamente a nivel respiratorio, sino también a nivel de aparato locomotor. Entonces, si esto no funciona en condiciones, tenemos que hacer que funcione. Estamos hablando de la parte fisiológica, no estamos hablando de partes emocionales, no hace falta que nos relajemos, ni que tengamos la mente en blanco, ni que tengamos los pies en el suelo, los tenemos donde los tenemos y ya está, ¿vale? Ahora quiero que hagáis una cosa. Mirad si entre el índice y el anular, en la muñeca, podéis controlar vuestro pulso, vuestro ritmo cardíaco. Si lo tenéis. ¿Sí? Quiero que hagáis una inspiración en ese tiempo de 4 pulsos del corazón. Entonces, en 4 pulsos voy inspirando, me quedo en una pequeña apnea de 2 pulsos y lo echo en otros 4. A ver si lo podéis hacer. 4 pulsos en inspiración, 2 en apnea, no hago nada, y otros 4 en expiración. Intentar hacerlo. Si no podéis en la muñeca, os vais al cuello, ¿vale? Y los que tengan capacidad para hacerlo directamente sobre la zona cardíaca, pues lo podéis hacer también.
Solamente con eso, que lo podéis ir ampliando, o sea, podéis hacerlo en vez de 4, lo podéis hacer en 6, lo podéis hacer en más, lo podéis hacer en menos, como queráis. Pero solamente con eso, durante aproximadamente unos 8 minutos, conseguimos equilibrar y conseguimos una respuesta de relax, de coordinación. Vamos a quitar muchas tensiones, vamos a controlar el estrés. De hecho, yo consigo que en gente que hace toda la coherencia cardíaca, incluso en gente que tiene hipertensión, consiguen bajar 2 o 3 puntos. 2 o 3 puntitos, que ya es importante, bajar una tensión alta y bajar los 2 o 3 puntos es fundamental. Bueno, pues eso, que lo podéis hacer en cualquier lado, en la oficina, en cualquier lado donde podáis controlar el pulso, ya sea en la muñeca, ya sea en el cuello o ya sea directamente encima del tórax. Con eso vamos a conseguir una relajación más o menos acertada. Luego lo podéis implicar con otras cosas, ¿vale? O podéis hacer y luego meteros en relajación emocional o relajación mental o lo que queráis. Pero como para nosotros lo más importante es el aspecto fisiológico, porque cuando hacemos esa parte de la medicina de precisión, que ahora iréis escuchando cada vez un poco más, ¿vale? Se trata de ver al individuo y no a la enfermedad, entonces personalizar mucho, que es lo que intentamos hacerlo con la nutrición de precisión, con otros aspectos en la hora del tratamiento. Eso nos permite que de alguna manera tengamos cada vez más acierto en cómo yo puedo mejorar la calidad de una persona y cómo puedo sacarla de esa situación en la que no sabe muy bien cómo salir, porque no sabe si es nutrición, si es ejercicio, si es relax, si es fármacos, si es no sé qué. Bueno, pues tenemos que empezar por lo más básico. No tiene sentido que tengamos una mala respiración, una mala nutrición, un mal dormir. No se puede, porque esos son los patrones fundamentales de la salud. Sin eso no hay nada. Desgraciadamente la televisión no hace más que anunciar cosas para dormir, para estar alegres, para el estreñimiento, para el no estreñimiento, para la gripe, para la piel, Entonces nos están de alguna manera induciendo a que consumamos muchos fármacos y esos fármacos, acordaros que anulan la capacidad de respuesta del organismo frente a lo que sea, ¿vale? Vamos a intentar separarnos de eso. Intentar controlar bien aquello que coméis, echarle un vistazo, gastar un poco de tiempo en ver qué componentes químicos tiene. No utilicéis alimentos que estén muy procesados. Saliros de esos arquetipos de es que esto es saludable porque lo pone, es que es ecológico. Lo ecológico a veces está tan contaminado en productos que tiene esto de ecológico, o que tiene de vegano, o que no tiene nada. Y los alimentos frescos, alimentos de temporada, comprarlos en el sitio más cercano. No compréis cosas metidas en plástico, no bebáis en botellas de plástico, no consumáis productos enlatados. Intentar alejaros un poco de eso, intentar utilizar fármacos en la medida que realmente la necesitéis, pero no por un simple dolor de cabeza me voy a tomar un ibuprofeno o 2. Intentar ver cómo se produce eso. Tenéis la suerte que Elvia tiene las manos para poder quitaros las cefaleas, los dolores, las contracturas. Claro, si tenemos un problema postural, porque estamos mucho tiempo trabajando y no sabemos qué hacer con el cuello, a veces no sabemos qué hacer con la cabeza, es tan fácil como ir a un tratamiento en el que nos van a quitar esas tensiones, vamos a conseguir relajar el cuello y además con un sistema. El sistema de Medbox, además, es un invento mío y funciona muy bien, no porque yo lo diga, pero nos permite hacer cosas porque tiene una capacidad para luchar contra el efecto de la gravedad y contra todos esos músculos gravitatorios que evidentemente pensaba que la cabeza pesa, bueno, depende de lo que haya dentro, pero unos 7 kilos aproximadamente. Entonces, mantener la cabeza en su sitio, estar con el ordenador o con el teléfono. Entonces, esas tensiones permanentes que no conseguimos quitarlas y que encima nos metemos en la cama con ellas, no hacen más que sumar toda una serie de alteraciones, cambian patrones del comportamiento del músculo, hacen que músculos que sean tónicos se conviertan en fásicos y al revés, y encima cambian la matriz del tejido, con lo cual tenemos que intentar que vuelvan a recibir otra vez ese flujo que necesitan para estar bien. O sea, hay muchas cosas que si de verdad nos preocupamos, y no hay que volverse muy locos para tener una salud más o menos estable, simplemente tenemos que ser conscientes de que tengo que ser dueño de mi propia salud. Y eso, la única manera de hacerlo es tomar conciencia de todo lo que hay a mi alrededor e intentar cambiarlo. Nuestros hijos serán lo que somos nosotros ahora, pero lo podemos cambiar,
lo podemos cambiar. Y está en cada uno de nosotros tomar conciencia de eso y poder hacerlo. ¿Vale? Así que no os mareo más y gracias. Te faltan los minutos de ejercicio. Ah, sí. Vale. Yo estoy en casa y no puedo ir al gimnasio. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque casi siempre la falta de tono muscular aparece con el tiempo, va a aparecer una patología que es muy clásica, que es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, o va a aparecer los efectos osteoporósicos, que no os penséis que depende solamente de una menopausia precoz o no precoz, pero que sí que de alguna manera la calidad y la cantidad del hueso disminuye en unos aspectos por ciertas hormonas que se encargan de mantener eso, pero podemos revertir eso haciendo ejercicios, estimulando esos sistemas para que de alguna manera pues no caigan, o si lo hacen, que lo hagan de manera muy lenta y muy controlada, ¿vale? Entonces, no puedo ir al gimnasio, y si voy al gimnasio no me apetece mucho porque me meten unas palizas que no me gusta nada, ¿vale? En los gimnasios ahora se está dando mucho el tema del crossfit y otras técnicas que no sé qué pretenden, pero bueno. Fijaros un dato importante, no hay muchos atletas de élite que sean muy longevos. No se mueren, o sea, es raro. Si yo gasto una energía vital que necesito para mi cuerpo, si yo me voy al gimnasio y gasto una energía que la necesito para mis funciones vitales, le estoy restando calidad de vida, ¿vale? ¿Eso significa que no tengo que hacer ejercicio? No, eso significa que tengo que hacer ejercicio modulado. Y que no puedo ir a gastar energía de forma innecesaria porque no me va a ayudar a nada. Es que el sistema cardiovascular tiene que beneficiarse de los trabajos aeróbicos. Sí, pero en un porcentaje muy pequeñito. Es que la musculatura, los trabajos de carga, sí, pero dentro de un rango. Y cada uno dentro de ese rango, ¿vale? No puedo hacer el mismo ejercicio yo, que a lo mejor muchos de vosotros. Yo lo haré a un nivel determinado porque ya he hecho que mis estructuras se adapten a eso y sé hasta dónde tengo que llegar, ¿vale? Eso de tener agujetas cada vez que uno va a hacer ejercicio, ¿eso qué es? Es un residuo metabólico, es una alteración que no me va a beneficiar en nada porque resulta que hay un daño ahí. O sea, la agujeta es un daño, ¿vale? Que luego con el tiempo el cuerpo se acostumbra y esos residuos metabólicos ya se drenan, todo lo que queráis, pero no deja de ser un daño, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer cosas que nos ayuden y que nos sirvan. Bien, yo estoy en casa, ¿vale? Y tengo sensación de que tengo las piernas cansadas, me duelen, no sé qué hacer con ellas. Estoy fregando, y estoy con la fregona y de repente voy a dejar la fregona quieta y me voy a colocar aquí delante. Y con la espalda recta y con la fregona como un tema de apoyo, voy a empezar a levantar los talones. Levanto los talones y levanto la punta de los pies. Levanto los talones y levanto la punta de los pies. ¿Qué hago con eso? La musculatura posterior, gemelo sóleo y otro grupo de músculos están trabajando. ¿Qué hago con la musculatura anterior? Tibial posterior, mejoro la movilidad de la articulación del tobillo, quito, ¿vale? Porque además necesito moverlo. Tener en cuenta que el sistema de baja presión y el sistema linfático se mueve impulsos, ¿eh? El sistema venoso también del movimiento a nivel muscular. Entonces, si yo consigo mover la musculatura, esas veces que tenéis vosotras, sobre todo, que cambiáis de un plano a un taconazo, claro, el cuerpo, el músculo no está adaptado a eso. No puedo estar 5 horas con un acortamiento muscular y otras 5 horas con un estiramiento excesivo, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es ejercitar esos músculos para que de alguna manera pues estén más adaptados. Otra vez volvemos a adaptaciones, compensaciones. Entonces, el hecho de tener la fregona y levantar los talones y levantar la punta de los pies, y lo hacemos durante 10 o 15 repeticiones, ya es suficiente para estimular. Si eso lo hacemos todos los días, fenomenal. Al principio os puede costar un poco de trabajo, pero veréis que luego resulta tan fácil que lo mecanizáis, o sea, está muy sencillito. Si estoy sentado mucho tiempo en una silla, no me puedo sentar al borde de la silla, me tengo que sentar bien atrás. No me puedo sentar con las piernas cruzadas todo el rato, porque eso genera una tensión excesiva en músculos que luego van a dar otro tipo de lesiones, como son esas pseudociáticas del glúteo medio, de la zona del piramidal, que tiene 2 funciones determinadas. Entonces, lo que hay que hacer es no cruzar las piernas. No me siento sobre el pie, las dejo quietas y, como mucho, lo que puedo hacer es, otra vez, mover la punta del pie o mover los talones. ¿Para qué? Pues simplemente para generar actividad locomotora, nada más, para generar estímulos y mejorar la vascularidad y hacer que haya un estímulo que me permita hacer eso. Bien, ¿qué ocurre con el cuádriceps y con el femoral? Bueno, pues sin
dejar de utilizar la fregona, lo que voy a hacer es una media flexión. Voy a bajar hasta los 90 grados, incluso sin llegar a ello, y como voy a mantener la espalda recta, no me va a perjudicar la zona lumbar, y voy a hacer una flexión, intentando que la rodilla no supere mucho la punta del pie para no generar sobrecargas en la zona tendinosa, y solamente voy a hacer entre 10 y 15 flexiones con la espalda bien derecha, bajando, cogiendo ahí y al subir echándolo, ¿vale? Si eso lo hacemos con las piernas abiertas, seguimos con el centro de gravedad bien colocado y voy a hacer una flexión y voy a subir, siempre apoyado desde aquí, para que la espalda no la tenga que echar hacia adelante, no la tenga que mover. Y me voy al otro lado y flexiono. Y lo hago igual, 15 veces a un lado, 15 veces a otro, ¿vale? Con eso ya tenemos parte de la musculatura de la pierna trabajada. La parte de abajo, el cuádriceps, indirectamente el glúteo y parte de la espalda. A la hora de trabajar el abdomen, fijaros que muy poquitos tenemos un tono, bueno, yo sí, un tono abdominal que nos permita hacer un trabajo de calidad. O sea, ¿cómo puedo contraer el abdomen? Todo eso que la gente quiere. Es que tengo, sobre todo esos que van al gimnasio y dicen, yo hago 300 abdominales. Entonces le miras y dices, pero ¿cómo los haces dormido? Porque ahí no hay ningún trabajo abdominal. Entonces la gente hace contracciones abdominales de forma a veces incoherente, y aquí no solamente están estos músculos, están los transversos, están los oblicuos, está el cuadrado lumbar. O sea, hay una serie de elementos musculares para mantener la faja, el core, que se llama ahora, para mantener estabilidad. El centro de gravedad está en la pelvis, ¿vale? Y a partir de ahí pues tenemos que hacer una serie de trabajos. Lo podéis hacer tan sencillo como voy a intentar empezar a hacer contracción abdominal, solamente para que tengáis conciencia de cómo lo puedo contraer. Entonces, el hecho de estar de pie, hacer una retroversión pélvica y hacer una contracción abdominal es suficiente para generar los primeros estímulos, ¿vale? Entonces, solamente contraer y estirar, contraer y soltar, contraer y soltar. Con eso empezamos a estimular por lo menos los rectos anteriores. Luego, el tema de los oblicuos y todo lo demás es un poco más complejo. También lo podemos hacer. No voy a soltar la fregona, sigo con ella. Lo que sí le voy a quitar es el mocho, que si no... ¿Qué puedo hacer con el palo de la fregona? Muchísimas cosas. Cojo mi palito, si veo que mi espalda no está bien, pues incluso me puedo sentar. Entonces cojo el palo y lo levanto por encima de la cabeza y bajo. Subo el palo y lo bajo. Lo subo y lo bajo. Cojo el palo y empujo. Esta empuja a esa y luego lo hacemos al revés, ¿vale? Y vamos empujando para generar movilidad en la zona de la cintura escapular, el hombro, ¿vale? Solamente con esos ejercicios generamos actividad en las zonas musculares de la cintura escapular, que son las que implican siempre la columna cervical. No podemos relajar el cuello si esto no está relajado, ¿vale? Entonces, para relajar el cuello tenemos que trabajar esa cintura escapular. Es imposible generar una mejora del comportamiento del cuello si esto no está adaptado, si esto no está mejorado. A pesar que esto es como, el cuello es como, imaginaos un barco, la proa y la quilla, y la columna cervical es el palo mayor. Entonces, ¿cómo está sujeto el palo mayor? Pues por una serie de músculos. Entonces, si esto cabecea, mi cuello no va a estar compensado. Entonces, tengo que intentar que primero modifique todos los músculos de la cintura escapular para luego hacerlo con el cuello. O sea, no tiene sentido que voy a hacer el trabajo de cuello para quitarme tensión y no estoy tocando nada a la cintura escapular, no voy a conseguir nada. Solamente incluso generar más estrés. Entonces, intentar hacer esos movimientos con el palo que nos va a ayudar a mejorar un poco cómo es el comportamiento de esa cintura escapular, haciendo movimientos de rotación, esto lo habéis visto 28 millones de veces, y acompañarlos siempre de movimientos con el cuello. Si yo voy en una circunducción de adelante a atrás, intento bajar la cabeza. Si voy al revés, intento subirla. Entonces, combinar esos movimientos para que los músculos que intervienen en el movimiento cervical, dependiendo de la cintura escapular, también se beneficien, ¿vale? Son pequeños ejemplos que lo podéis hacer, pero que os van a ayudar mucho. Y luego, por supuesto, si tenéis tiempo para ir al gimnasio y poneros con un profesional, lo hacéis. Pero aunque no podéis ir, podéis hacer mucho. Igual que lo podéis hacer en la nutrición, en la hidratación, en el propio sueño. O sea, todo eso está a vuestro alcance para que, si queréis, os pongáis a hacerlo, y si no, pues nos quedamos como estamos. Pero no nos quejamos, porque claro. Pero yo le digo muchas veces a los pacientes, a ver, tú vienes porque quieres unos cambios en tu vida. Yo te digo cuáles puedes hacer. ¿Lo vas a hacer? Es que no sé, le digo, pues no me marees, o sea, no vengas más porque no te voy a hacer ni caso. Pero si realmente un paciente de verdad lo quiere hacer, siempre pones todo el empeño
en hacerlo, en ayudarle, en despertarle esa necesidad de hacer esos cambios, y al final revierte en su salud en general y conseguimos muchísimas cosas que de otra manera son imposibles. Eso intentar entenderlo, que de otra manera son imposibles. Así que haceros dueños de vuestra salud y que no dependa de nada más que de vosotros mismos. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta Gracias. que hacerle o algo? Solamente no me ha quedado claro el tema de la zona lumbar. O me he perdido, pero algún ejercicio para fortalecer la zona lumbar. La zona lumbar es complicada, ¿vale? Que es la que me duele. Claro. Pero primero, por ejemplo, cuando hay un dolor, en este caso un dolor lumbar permanente, lo primero que hay que ver es cuál es el origen. Entonces, lo ideal es que si es muy permanente, si duele en reposo, si además empeora con la actividad, aunque mejore en el reposo, lo ideal es que te hagas una prueba, una radiografía, si hay algún daño a nivel estructural que sea el culpable de esos síntomas. Si no, simplemente el hecho de coger el palo, ponerlo más lejos, agacharte y volver a subir, con eso estimulas un poco los erectores espinales y ya empezamos a generar un estímulo, ¿vale? Luego, a medida que vas encontrando que aquello duele menos, puedes ir incorporando cosas, puedes ir incorporando ejercicios. Lo que pasa es que hablar de ejercicios para que tengáis todo un compendio, pues es complicado. Habría que traerse el pantaloncillo y no sé qué y hacer una clase. Pero para eso están los gimnasios, ¿vale? Para que se pueda hacer. Pero solamente... Hola, buenas. Hola. Has comentado que el agua recomendada embotellada en cristal, pero ¿qué otro sistema de máquina o de filtración sería recomendable para tomar? Mira, ahora han salido un montón de máquinas que oxigenan el agua, que la ozonizan, que hacen que el agua pierda o mejore alcalinidad. Sobre todo lo más importante es quitarles, sobre todo, aquellos tóxicos que están. Si no tenemos posibilidad de coger una máquina de esas, que hay muchas en el mercado, si te metes en internet tienes un montón de ellas, el hecho de tener una jarra de estas típicas que llevan un pequeño filtro, con eso quitamos un porcentaje bastante alto. De hecho, aquí no sé, pero en Madrid el agua huele mucho a cloro, es una barbaridad. Entonces, si tú abres el grifo enseguida notas el olor a cloro. Bueno, pues cuando la pasas por ese filtro ya por lo menos ese olor se ha quitado y ciertos componentes se han quitado. Entonces, intentar beber agua saludable, porque lo demás no es agua. ¿Vale? Me duele la cabeza que no es agua. No utilicéis tanto la botellita de plástico que lleva una serie de fenólicos que de alguna manera alteran la estructura molecular del agua y la estamos bebiendo constantemente. Eso vuelve otra vez a meterse en lo más íntimo de nuestras células y van a generar toda una serie de problemas. Entonces, intentar o agua embotellada en cristal que tenga un potencial mineral alto o la filtráis, pero no bebáis agua del grifo, no bebáis agua en botellas de plástico. ¿Vale? Perdón, yo quería antes, como había comentado que los alimentos ecológicos pues que no lo son, yo lo niego. Los alimentos ecológicos son ecológicos. Sí, yo también lo niego. Es que decir que un alimento ecológico no lo es. Mira, nosotros hemos testado muchos productos ecológicos y de lo que dice a lo que son hay mucha diferencia. No digo que no los haya, de hecho yo consumo ecológicos. Lo que quiero decir es que tengáis mucho cuidado con el concepto ecológico, con el concepto vegano y con el concepto de que son... Hay que tener un alimento ecológico o cualquier cosa ecológica. Si no tiene el certificado de la certificadora o... Yo me compro el certificado... Porque yo produzco ecológico. Sí. Precisamente el miércoles que viene tengo una inspección. Entonces, en concreto en el aceite, entre otros productos, pero me centro en el aceite, de todo lo producido, la inspectora se lleva una muestra al azar. Pues si no te digo que esa no. muestra está analizada cuando ciertos... A lo mejor lo he dicho mal, no te digo que no, existe el producto ecológico. Lo que digo es que tengáis cuidado en el concepto de todo aquello que parece que es ecológico, que luego no lo es. Tiene que estar, que tenga el sello de la certificadora. Volvemos a lo mismo. De la Comunidad Europea. Vale, ¿tú has visto muchos alimentos que tengan el certificado? Pues yo te puedo traer muchos que dicen que son ecológicos. Me muevo como me muevo en el ambiente, pues sí, claro. Vale. Que ponen eco, si uno... Claro, igual que no ponen, porque la legislación ni siquiera les obliga a poner todos aquellos componentes que lleva el producto. Y no lo ponen. ¿Por qué no lo ponen? Bueno, pues porque la legislación todavía no está bien adaptada.
La obligación es que lo hagan, pero no lo hacen. Y no digo que no haya productos ecológicos, que yo los consumo, ¿eh? Lo que te digo es que no todo lo que hablan de producto ecológico es ecológico, y luego el producto vegano, pues entre otras muchas cosas, lleva muchos componentes que no son ni naturales, ni son adaptados, ni son buenos para la salud. Si lleva el sello, debe serlo. Si no lleva el sello, no puede ir. Eso lo tengo claro. Eso lo tengo claro. La garantía del sello de la Comunidad Europea, que es la hoja verde con las estrellas verdes. A ver, te lo repito otra vez. Yo no estoy diciendo que vaya en contra del ecológico, para nada, al revés. El ecológico nos garantiza ciertas cosas. Solamente digo que en el tema de la nutrición hay que tener mucho cuidado, porque hay muchos productos que se anuncian como ecológicos, veganos, naturales, que no lo son, porque es muy fácil hacer eso, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta que cuando vayáis a consumir un producto ecológico, que veáis bien la etiqueta, ¿vale? Eso es. Estamos de acuerdo. Una cosita, creo que aquí el motivo del tema de la confusión viene un poco a que una cosa es que sea un producto ecológico y otra cosa es que el producto sea saludable. Y vegano, que puede ser vegano y cumplir que sea vegano, pero todo el resto de las cosas que lleva no significa que sea saludable. Creo que el problema viene a que el consumidor final, por ver que un producto es vegano, muchas veces lo compra asociando vegano a saludable, Claro. asociando ecológico Pero a saludable. fíjate, en colación a eso, el otro día, estando en un supermercado, pues había una señora con su hija. Y entonces iban a comprar la típica tarta para el nieto, ¿vale? Yo siempre miro las etiquetas, miro qué es lo que lleva, qué aditivos, qué conservantes, para más o menos ver un poco dónde están, cómo. Y entonces yo curiosamente no había visto esa tarta, pero otra parecida. Llevaba aproximadamente unos 16 o 18 tipos de producto químico. Entonces la hija le decía, pero mamá, es que eso lleva mucha guarrería y tal. Y le decía a la abuela, no, hija, no. Si está aquí, es porque se puede comer bien, ¿vale? Si está aquí, es porque se puede comer. Lo que me encontró en un paciente es que sabe que lo bio es ecológico y no es así. Que si lo compra en ciertos supermercados como ecológicos, unas galletas siguen teniendo azúcar, no son saludables, por mucho que lo compre en un supermercado o dentro de un apartado ecológico. Luego ya está aparte lo del sello ecológico, que todavía queda mucho camino por andar, ¿no? Pero es cambiar la mentalidad de que porque sea bio no quiere ser saludable y porque sea en un supermercado una galleta sea saludable. Una galleta sigue teniendo azúcar y sigue siendo igual de perjudicial para la salud. Lo compro en un supermercado convencional, lo compro en un supermercado. Claro, por eso yendo a la parte más esencial es cuál es la biodisponibilidad. No vamos a contar calorías, vamos a contar nutrientes. A mí que me importan las calorías, si las puedo consumir y las puedo metabolizar, lo que no voy a poder metabolizar son, o no voy a poder tenerlo biodisponible son esos nutrientes que son tan indispensables. Entonces, ¿qué es lo que me importa de un alimento? Venga de donde venga. Que esa capacidad nutritiva sea suficiente como para, de alguna manera, cubrir mis demandas. A lo mejor no es bio, a lo mejor no es ecológico, a lo mejor no es nada, pero es un alimento que tiene el 100% de lo que yo necesito. Y no hace falta poner etiquetas, ¿vale? Sí. Pues a una serie de pautas recomendables. Pero ¿conoce algún mecanismo que se pueda poner en casa? Sí, sí lo hay. Sí lo hay. Se lo pasaré a Elvia para que Elvia os... No, pero nómbralo. Soy Marta, trabajo tanto con un dispositivo que fabrica antioxidantes, cambia el pH del agua. Entonces, voy a aprovechar que el día 26 de este mes a las 8:30 hago una reunión Zoom para explicar bien los beneficios de una buena hidratación y tenemos también un inhibidor de campos. Muy bien. Entonces, va a haber una reunión el día, lo pondré en el grupo de CPC. Nombra la empresa. Bueno, la empresa se llama Enagi, es una empresa japonesa, lleva 50 años en el mercado y tiene todos los certificados médico-sanitarios tanto en Estados Unidos, Japón y Francia. ¿Tenéis algo que ver con Kagen? Cambio. Vale. Si lo conoces,
Sí, sí. Es una de las empresas que a nivel mundial está... Claro, Kagen, por ejemplo, consigue algo que en medicina no está muy bien visto todavía, que es el pH, ¿vale? Entonces, los pHs, si son muy alcalinos, pues según parece, generan no sé qué. No está todavía, ¿eh? Dentro de... igual que la genética al principio era un campo de investigación, allá se ha convertido en un campo de diagnóstico, la medicina se queda un poco a caballo de todo eso y a veces no entiende muy bien ciertos mecanismos. Bueno, realmente dentro del comportamiento fisiológico todavía queda mucho que ver y por qué, porque relacionar todos los sistemas es complejo. Ahí tenéis el sueño como uno de ellos, ¿vale? O la microbiota, pero el hecho de que poder tener modificaciones en el pH y oxigenación celular nos ayuda muchísimo a mejorar esa calidad a nivel de la célula, que nos va a permitir tener un comportamiento completamente diferente, incluso eliminar ese daño del ADN que va a producir que esas moléculas estén alteradas. O sea que es muy interesante poder trabajar con ese tipo. Y luego los inhibidores de frecuencia, pues es que son muy interesantes, porque si estás trabajando en una oficina donde hay 18 ordenadores, luego vas a tu casa, te pones delante del televisor, tienes el teléfono, no sé, pues habrá un momento en el que tienes que intentar anular todo eso y limpiar, ¿vale?, todo ese flujo porque es fundamental. Pues si no hay ninguna otra noticia, vamos a pasar a terminar de microfonar los siguientes ponentes de la mesa y organizamos la mesa redonda. Muchísimas gracias, Paco. Gracias.